Compañeros, ¿se han preguntado por qué RCN, Caracol y la revista Semana les quieren hacer creer que el mundo entero está celebrando la llegada de la extrema derecha al poder en Colombia? Pero eso es una absoluta mentira. Hoy vamos a cruzar el océano. Te voy a mostrar cómo la prensa internacional y los analistas extranjeros están destapando la asombrosa farsa matemática de las elecciones, la descarada intervención de Donald Trump y la verdad detrás de las 56,000 mesas impugnadas por Iván Cepeda. Despierta, porque el mundo sabe que en Colombia aún no hay presidente. Familia, la oligarquía cree que puede engañarnos encerrando la información dentro de nuestras fronteras. Pero para entender esto, debemos cruzar el océano y mirar los resultados con los ojos del exterior. Debemos abrir el análisis que acaba de publicar el comentarista internacional Alan Barroso, quien desnuda cómo el candidato del fascismo está intentando gobernar sin ser la mayoría. Debemos analizar las pruebas de las 33,000 y 56,000 mesas impugnadas que acaba de anunciar nuestro candidato Iván Cepeda y, sobre todo, destapar los mensajes de Donald Trump que confirman que no eligieron a un presidente, sino a un administrador de su nueva colonia de los Estados Unidos. Desde afuera, el panorama es clarísimo. El margen de victoria es tan asombrosamente estrecho, apenas unos 250,000 votos en un universo de más de 26 millones de votantes, que la palabra ganar simplemente no encaja. Pero el analista extranjero revela un dato demoledor que los medios colombianos ocultan. Abelardo del Espriella no alcanzó la mitad más uno de los votos. Matemáticamente, si sumamos los votos del progresismo, los votos nulos y los votos en blanco, hoy hay más colombianos que rechazaron a la extrema derecha de los que la apoyaron. No es un triunfo aplastante. Y mientras la derecha lanza amenazas veladas de incendiar el país si no se les reconoce, el pacto histórico, en una muestra de decencia democrática, ha desplegado a decenas de miles de abogados para impugnar 33,000 mesas electorales. Hay videos de testigos digitales demostrando que en el preconteo subieron actas sin firmas de los jurados repletas de votos para del Espriella. El mundo sabe que hasta que no termine el escrutinio oficial mesa por mesa, en Colombia no hay presidente. Pero la verdadera amenaza viene del norte. El propio Donald Trump y el senador Marco Rubio se apresuraron a celebrar la autoproclamación de del Espriella, anunciando una supuesta cooperación que en la práctica busca convertir a Colombia en el patio trasero y en una simple colonia de los Estados Unidos para saquear nuestros recursos. Y el costo de este vasallaje será nuestra vergüenza internacional. Como advierte el politólogo León Valencia, el candidato de la extrema derecha planea aislar a Colombia del mundo, retirándonos de las Naciones Unidas, ONU, y destruyendo la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Hacer esta locura sería una traición asquerosa a un acuerdo de Estado respaldado por 10 países y premiado con un Nobel. El mensaje global será que los colombianos somos unos tramposos que no honramos nuestra palabra, aislándonos por completo del planeta civilizado. ¿Y por qué la oligarquía está tan desesperada por recuperar la Casa de Nariño? Porque durante este gobierno les dañamos su negocio de hambre. El progresismo había logrado un aumento histórico del 23,7% en el salario mínimo, beneficiando a 2 millones de familias que por fin sintieron un mínimo vital real. Hoy el candidato de la mafia quiere aplicar la motosierra de Javier Milei para arrebatártelo y devolverle la plata a los banqueros. Peor aún, vienen por tu salud. El Estado pone 100 billones de pesos anualmente y la extrema derecha impidió la reforma porque quieren la presidencia para entregarle ese inmenso botín a los privados sin rendirle cuentas a nadie. Les aterra la educación pública y pretenden gobernarnos bajo su vieja y sangrienta consigna fascista, por la razón o por la fuerza, la misma que en el pasado nos dejó 450,000 muertos y millones de víctimas. Familia, la patria está en riesgo, pero somos 12,7 millones de almas en pie de lucha. El escrutinio de esas 56,000 mesas que hoy reclama nuestro candidato Iván Cepeda nos pertenece y por eso debemos respaldarlo.
Y aquí la pregunta obligada de hoy. Sabiendo que la extrema derecha nos quiere sacar de la ONU y robarnos los 100 billones de la salud, ¿vas a aceptar dócilmente el fraude electoral o te vas a unir a la resistencia para defender nuestra soberanía? Inunda la caja de comentarios ahora mismo gritando «La esperanza vence al miedo». Y mientras comentas, si eres nuevo en el canal, suscríbete ahora mismo y activa la campanita para formar parte de la resistencia informativa. A los suscriptores más fieles, denle un inmenso like y compartan este video urgente para que el país vea lo que dicen en el extranjero. Frente a la maquinaria de censura, tu apoyo es nuestro único escudo. Y quédense hasta el final, porque hoy te voy a mostrar el análisis demoledor del comentarista internacional Alan Barroso, quien demuestra matemáticamente que la derecha no alcanzó la mitad más uno de los votos. Vamos a revisar las pruebas de los testigos digitales con actas sin firmas de los jurados, repletas de votos para Del Espriella, y te revelaré el macabro plan anunciado por Trump y Marco Rubio para convertirnos en su colonia, sacarnos de la ONU y robarnos los 100 billones de la salud. Familia, la patria está en riesgo y 12,7 millones de almas seguimos en pie de lucha. Hoy, más que nunca, hay que apoyar a nuestro candidato y nuestro proyecto político. Hasta la victoria siempre. Nos vemos en las calles y en la veeduría del escrutinio. Comenzamos. El señor Del Espriella hizo algunas declaraciones que, a mi modo de ver, vale la pena responder. Que, lo cito casi que textualmente, el tigre muerde duro y que puede morder todavía más fuerte. Bueno, no, a nosotros que no nos amenacen. Somos, según arrojan ayer los resultados, la mitad de este país en términos políticos. Tenemos una larga historia de resistencias y estamos muy curtidos. Hemos derrotado a muchos gobiernos autoritarios, a muchos políticos violentos. Así que no nos venga a amenazar. No nos asusta ni sus rugidos ni sus alaridos. Vamos a hablar de las elecciones de Colombia, donde se acaba de elegir presidente, o casi, porque el margen entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella es tan estrecho que la palabra ganar no termina de encajar del todo. Abelardo de la Espriella, abogado penalista, defensor histórico de paramilitares, un hombre que se hace llamar a sí mismo el tigre, amigo de Donald Trump y apoyado por Javier Milei, resulta que ha ganado las elecciones en el preconteo, no de manera definitiva, con menos, eso sí, de un punto porcentual de diferencia sobre Iván Cepeda, el candidato de la izquierda. La diferencia han sido 250.000 votos en un país donde han votado más de 26 millones de personas. Esto es la segunda vuelta más reñida de las elecciones presidenciales en 35 años de historia electoral colombiana. Y hay algo más. Algo que normalmente se esconde por detrás de los titulares de victoria, pero que es muy importante, y es que de la Espriella no ha alcanzado la mitad más uno de los votos. Es decir, si sumamos los votos de Cepeda, el voto en blanco y los votos nulos, hay más colombianos ahora mismo que no han dado su apoyo que de los que sí dieron su apoyo a Espriella. Esto es, llegaría a la presidencia de Colombia sin que la mayoría del país hubiese dicho que sí, que lo quería al frente. Esto no es un triunfo aplastante, como ahora vais a escuchar, por cierto, a Donald Trump, que ya salió a decir que ha ganado, o a Javier Milei y toda la extrema derecha global que está empujando para que esto sea de esta manera. Y los protagonistas de esta noche lo saben. Por eso los discursos que vamos a escuchar, las cosas que vamos a ver ahora, son muy importantes, tanto el de Petro como el de Cepeda como el de la Espriella, que ha dicho tengan cuidado, no vayan a incendiar el país, dejando caer como una especie de amenaza velada de como no salga el resultado que yo quiero, Colombia va a arder. Lo cual no es la manera más agradable, ¿no?, de empezar un mandato. De la Espriella abrió desde Barranquilla, en la costa Caribe, donde tiene su despacho de abogados y donde montó la sede de su campaña. Y lo hizo, como ha hecho durante toda la campaña, detrás de un vidrio antibalas, diciendo este tipo de cuestiones. Atención. Petro y Cepeda, absténganse de desatar un incendio social. Absténganse de desatar un incendio social, suena una clara llamada a la paz. Mientras tanto, Marco Rubio, injerencia extranjera de los Estados Unidos, decía: acabo de hablar con el presidente electo de Colombia para felicitarlo por su victoria electoral. La administración Trump espera con interés
trabajar estrechamente con su próxima administración para avanzar en la cooperación en materia de seguridad regional, para poner fin a la inmigración ilegal a Estados Unidos y fortalecer nuestros lazos económicos, básicamente, para que los colombianos que están en Estados Unidos puedan ser devueltos a Colombia y básicamente para convertir a Colombia de nuevo en una colonia estadounidense. Bueno, vamos a ver qué es lo que ha dicho Gustavo Petro. Decía, con los mismos datos de la registraduría, el resultado de preconteo en este momento es de 49,3 por Abelardo y 49 por Cepeda. No se puede proclamar ninguno presidente. Es el escrutinio el que determina quién es presidente. Obedezco a los jueces. Tranquilidad entre la ciudadanía, por favor. La realidad nos da un país partido por la mitad e injerencia extranjera, quitándonos la libertad. Bueno, creo que eso es evidente. Se impone un acuerdo nacional si queremos mantener la patria y la paz en los años por venir. Y aquí podemos escuchar a Iván Cepeda, que es lo que ha dicho al respecto del escrutinio oficial, porque van a impugnar 33.000 mesas electorales, y eso en un momento en el que las elecciones han sido tan ajustadas, pues es bastante relevante. Vamos a escuchar qué es lo que dice. El escrutinio y su resultado final, se hayan hecho las verificaciones correspondientes, reconoceremos el resultado oficial que emane de esa labor de escrutinio. Preconteo que se ha realizado en la noche de hoy, lo reconocemos como un dato que es aún no oficial ni vinculante. Reconocemos su primer resultado, pero a renglón seguido debemos informar que nuestro grupo de testigos, decenas de miles, abogadas y abogados, están procediendo a impugnar 33.000 mesas en todo el país. Una por una deberá ser objeto del escrutinio. Y para eso llamo a todo nuestro grupo y dispositivo de vigilancia electoral a que esté atento del escrutinio de cada una de esas mesas, sus actas y sus resultados. Es decir, reconoció los resultados del preconteo, pero no sin condiciones. Ha anunciado que su equipo jurídico va a impugnar las actas de estas 33.000, mesa por mesa, una por una, ante las comisiones escrutadoras formadas por jueces y notarios de la República. No ha hablado de fraude o ha dicho que no reconoce el resultado electoral. Ha hablado de verificación, que tiene sentido, ha hablado de proceso legal, ha hablado también de fe en las instituciones colombianas, que es exactamente la actitud que corresponde en una democracia que se respeta. No ha pronunciado, de hecho, el nombre de la Espriella ni una sola vez en el discurso y cerró finalmente citando a Salvador Allende diciendo la historia es nuestra y la hacen los pueblos. Cuando bajó del escenario, la militancia estaba coreando una sola palabra convertida en mantra, resistencia, resistencia, si se puede. No suena del todo a derrota, es que de hecho es un 50-50 prácticamente. Gustavo Petro además compartía este vídeo donde decía deben ser impugnadas las mesas sin firma de jurados de inmediato, aún no se puede saber quién es el presidente y hay muchas irregularidades. Atención a este vídeo, 50 segundos. Dice, soy un testigo digital. Testigo digital, esta es la hora, son las 43 y miren, en el puesto en que yo tenía que vigilar, miren lo que está pasando. Y es que aquí la mesa, yo la descargo el PDF, no tiene firma, mire. No tiene firma y dan 200 votos por papel Espriella, 39 por Iván Cepeda y no hay firma. Esta es 1, esta es, mire, otra vez la mesa 2, mire, no tiene ninguna firma. Esta era la mesa 10, perdón, sin firma. Mire la mesa 12, sin firma. Entiéndanme, si esto fuese un vídeo que se hubiese publicado cuando el resultado hubiese sido, pues no sé, 5 puntos por encima a Abelardo o 6 o 10 puntos por encima, entonces no habría duda, Abelardo había ganado. Pero siendo unos pocos miles de votos los que están ahora mismo en disputa, es normal que vayan a ir escrutando por mesa y si hay mesas donde están de manera irregular, si no hay las actas firmadas o no se han subido como deberían subirse, pues entonces es normal, es evidente que a través de la justicia van a intentar impugnar lo que se pueda. Decía otro mensaje Gustavo Petro, en el que escribía: quienes votaron por el pacto y por Cepeda siéntanse orgullosos. Todos los departamentos de Colombia cumplieron las metas electorales. Pedimos sacar 3 millones de votos más y 3 millones de votos más sacamos. Pasamos de 9.688.000 a 12.707.899 en segunda. Esperamos los escrutinios. Dice, 3.000 abogados están revisando que la votación haya sido transparente. Sacamos 1,5 millones más de votos que Petro en segunda vuelta.
Esto ha crecido y seguirá creciendo. Gracias a todos por el esfuerzo, no será en vano, actuemos con calma. Estos números que os acabo de leer son la clave para entender por qué esto no está ni remotamente terminado como proyecto político. El pacto histórico pasó de 9.688.000 votos en la primera vuelta a 12.700.000 votos en la segunda. Esto es, 3 millones más de colombianos decidieron ese día que querían ese proyecto. Cepeda sacó 1.300.000 votos más que el propio Petro cuando se presentó a las elecciones y ganó en 2022, una victoria histórica de la izquierda en ese momento en Colombia. Y recordemos además que 26.300.000 personas fueron a votar el domingo, el 63% del censo electoral, que es además un récord absoluto en la historia de Colombia. El país se movilizó como nunca, eso es evidente. Y se ha movilizado casi en partes iguales. Las calles además también lo dijeron esa noche en Cali, la tercera ciudad del país, miles de personas salieron a protestar. En Bogotá también cientos de ciudadanos se concentraron al respecto, diciendo que no querían que les gobernase un tipo, bueno, en fin, no vamos a hablar en este vídeo de los delirios de Abelardo de la Espriella porque ya hemos hablado en otros vídeos, pero es un tipo que ya sabéis, se denomina a sí mismo como el tigre, algo bastante poco original, copiándole la idea a Javier Milei, que se denomina a sí mismo el león. De hecho, hablando de Javier Milei, también ha puesto un tuit diciendo: el león y el tigre rugen en Latinoamérica. Felicito enormemente a Abelardo por su histórica victoria en Colombia. Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad impecable y decir basta al crimen organizado transnacional y al narco. La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás. ¡Viva la libertad, carajo! Es un tanto ingenuo pensar que votar a las opciones que quieren tener a Donald Trump como el guía del país son las opciones liberales o libertarias. No sé qué libertad está asociada a someterte al señor que tienes al norte de tus fronteras, que básicamente lleva toda la vida intentando manejarte desde el norte y ahora, sin embargo, lo va a conseguir no conquistándote, sino porque tienes a un tipo que directamente le abre las puertas de par en par. De hecho, Donald Trump intervino en la campaña ya en su momento diciendo esto: felicitaciones al candidato presidencial, el tigre, the tiger, Abelardo de la Espriella, un líder inteligente, fuerte y duro por su victoria decisiva en la primera ronda de elecciones presidenciales en Colombia. Abelardo lucha incansablemente por su gran país y pueblo, tal y como lo hago yo por los Estados Unidos de América. Pues eso, ¿qué quieren que les diga? No sé si es una buena noticia que Abelardo ame de la misma manera que Donald Trump ama a su propio pueblo, precisamente porque Donald Trump en las próximas elecciones de este noviembre que tienen los Estados Unidos es muy posible que pierda. Pero bueno, volvamos a Colombia. Decía también Iván Cepeda esto sobre la violencia política que se ha experimentado en esta campaña. Compartía una imagen, ahora lo voy a enseñar, pero antes decía: en democracia podemos tener diferencias intensas con nuestros contradictores, podemos debatir con firmeza, confrontar ideas y defender con convicción nuestras posiciones, pero nunca debemos apelar a la violencia, ni a la violencia simbólica que siembra miedo y resentimiento, ni a la violencia física que pretende destruir a otros. Hago un llamado sincero a quienes nos acompañan y respaldan nuestro proyecto: no se dejen arrastrar por el odio o la provocación, respondamos a la agresión con argumentos, a la mentira con la verdad y a la violencia con la serenidad. Esa es la fuerza de la democracia. Y compartía esta imagen, os voy a hacer un poco más de zoom para que le veáis, donde en la campaña de la Espriella ponía hashtag tigre en primera y aparecía Iván Cepeda en el suelo siendo pisado por Abelardo. Esta es la retórica que utiliza esta gente, la misma retórica que, por ejemplo, utilizó Donald Trump en las elecciones contra Joe Biden. Aparecían imágenes de Joe Biden esposado y atado detrás de un coche y Donald Trump sonriente. Este tipo de propaganda política que efectivamente sí apela a la violencia, y hizo bastante bueno del candidato Iván Cepeda por rechazarlo frontalmente, diciéndolo a los suyos: no os dejéis arrastrar por este tipo de barbaridades. Respecto a el intento también de injerencia por parte de los Estados Unidos, bueno, aquí tenéis a Abelardo diciendo: Estados Unidos es determinante para combatir el crimen y el narco en nuestro país. Estoy muy honrado de recibir el apoyo decidido del presidente Donald Trump y su gobierno, y sé que en la era del tigre haremos una llave como nunca antes la ha tenido Colombia con Estados Unidos. Bueno, pues fantástico. Te lo está diciendo abiertamente. Colombia va a volver a ponerse de rodillas delante de un Estados Unidos. Si este tipo acaba gobernando, veremos con el recuento oficial. Y decía Gustavo Petro al respecto de este asunto, que por cierto, Gustavo Petro estuvo no hace demasiados meses en la Casa Blanca reunido con Donald Trump, y Donald Trump le tuvo que escuchar atentamente cuando decía: no, lucharemos contra el narco. Y Gustavo Petro le dije: mira, el narco está sentado en las mansiones de Miami, precisamente, viviendo tranquilamente, mientras los pobres son los que le llevan de aquí para allá sus mercancías.
pero los que ganan dinero de verdad están sentados en grandes despachos, en grandes bancos, y esos, por los que sea, nunca son perseguidos y podrían perseguirle porque está en su país. Ahí Donald Trump tuvo que agachar la cabeza y decir, bueno, sí, puede ser que sea cierto. Es que todo esto es propaganda, ¿no? Iremos contra el narco, sí. Mientras no hacen absolutamente nada allá donde tienen que estar haciendo. En fin, decía esto. Cuando un país interviene en las elecciones de otro país, muere la libertad. Invito a toda Colombia a votar en plena libertad y no volvernos ni esclavos ni colonia de nadie. Luchó toda una generación joven de neogranadinos y neogranadinas al lado de Bolívar y Nariño para darnos libertad y soberanía. Si el corazón del mundo pierde su libertad y soberanía, se apaga, pierde su libertad y la soberanía, se apaga la esperanza del mundo y de Colombia. Un mensaje, pues bueno, básico, que no debería tener que reivindicarse, pero es lo que hay ahora mismo, teniendo en cuenta, pues bueno, de los grandes intereses que tiene Donald Trump concretamente en América Latina, mientras amenaza con invasiones a Cuba, ha hecho lo propio en Venezuela, también habló de hacerse con el canal de Panamá, y está pues financiando y ayudando a que todos sus aliados logren llegar a los gobiernos, básicamente con todo lo que pasa con el Honduras Gate, etcétera, básicamente para tener un patio trasero de nuevo, como ocurrió durante el siglo XX y el siglo XIX de los Estados Unidos en América Latina. Tratados como si fuesen simplemente un sitio al que ir a extraer recursos o al que dar órdenes y que te obedezcan. Aquí, Claudia López, la alcaldesa mayor de Bogotá y también senadora, dice: el defensor de la mafia es además la marioneta del trumpismo. No solo porque es una copia payasesca de la estrategia electoral trumpista, es cierto, es hacerse el loco, ponerse sobre montes, decir soy el tigre, gritar mucho, hacer locuras para llamar la atención, sino porque es chantajeable con el dossier de toda la mafia que ha defendido, empezando por Alex Saab, que esto era el testaferro de Maduro, un tipo asociado a el chavismo, que ahora resulta que fue defendido presuntamente por De la Espriella. Dice, payaso y chantajeable es la combinación ideal para ellos. Y nosotros nos vamos a dejar. Traducción del mensaje de Donald Trump, y ponía aquí pues el tuit de Donald Trump donde decía felicitaciones al candidato presidencial, bla, 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 bla. Es cierto que si tú te dejas mangonear por un país, muere la libertad, muere la soberanía. Tienen razón, y lo más revelador de esta historia es que esa misma intervención que Petro describía como una amenaza de la soberanía nacional, el propio De la Espriella no solamente no la rechaza, sino que la celebra. Y dice que Estados Unidos y Colombia van a formar parte de la misma llave, bla, bla, y el espectáculo también. Bueno, lo dije antes de Javier Milei diciendo el león y el tigre, el león y el tigre. ¿Quién carajo quiere en el resto de América Latina, viendo lo que ha hecho Javier Milei en Argentina, parecerse de alguna manera? Bueno, en fin, aquí está tu tigre, y ruge. ¡Aquí está tu presidente! Esta es la forma. Espectacular, sí, payasesco, es cierto, pero es lo que por desgracia está funcionando hoy en día. El león y el tigre rugiendo juntos. Esto es, podemos decir, la zoología política de la ultraderecha latinoamericana, que tiene algo de carnaval de hombres fuertes o que se piensan fuertes, convencidos de que son más libres cuanto más encadenados estén a Washington. Cosa extraña. Cosa que pensaba que ya nos habíamos curado de eso, de pensar que eres más libre si Estados Unidos te tiene más atado, pero en fin, parece que no, parece que está volviendo con fuerza. Y hay que, para terminar este vídeo, hablar de quién es realmente De la Espriella, porque es posible que algunos, en Colombia seguro que no, pero fuera de Colombia o fuera de América Latina se le conozca menos. Y hay que hablar un poquito, porque tiene este relato del outsider, del tigre, que viene a romper con lo de siempre, y merece un poco de luz esto. Él es abogado penalista. Y no cualquier abogado penalista, es el hombre que durante años representó a líderes paramilitares en Colombia. A los jefes de organizaciones que aterrorizan a poblaciones enteras, que masacraron a sindicalistas, que desplazaron comunidades rurales, que colaboraron con narcos y con sectores de las fuerzas militares en décadas de violencia sistémica contra la izquierda, movimientos sociales y contra pueblos enteros. Nacido en Bogotá, criado en la costa caribe, expandió este tipo sus negocios hacia el licor, los bienes raíces y la moda. ¿Se ha escuchado bien? La moda, cultivando en redes sociales una especie de estética de lujo que a muchos votantes, pues como es así estrambótico, les resultó atractivo, y no como los gestos más tradicionales y grises de la política habitual. Anunció su candidatura en julio del año pasado, un mes después del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay durante un acto de campaña, y eso, pues bueno, también lo que hay en Colombia, es esa violencia política constante como telón de fondo permanente, por desgracia, de la forma de hacer política. Y su programa básicamente lo que hace es prometer construir
pues nada original, algo que le copia a Bukele. 10 megacárceles de máxima seguridad, de eliminar la política de paz total de Petro, es decir, vuelta a la guerra interna, una especie de guerra civil constante que por desgracia ha vivido Colombia durante las últimas décadas, y bombardear campos de coca, bla, bla, cosas que pueden sonar muy espectaculares, pero lo que hacen es destruir comunidades rurales enteras que no es que estén por la producción o por el narco, sino que básicamente son las que viven allá y tienen que pues, sobrevivir de alguna manera, insisto, beneficiándose no el campesino, sino el señor, que en muchas ocasiones, como os digo, no está viviendo ni siquiera en Colombia. Está viviendo literalmente en los Estados Unidos. En fin, un tipo que fue además el abogado del testaferro de Nicolás Maduro, cosa que le enfada mucho cuando se lo dicen, porque intenta siempre decir que los chavistas son todos los demás mientras él estaba pues defendiendo a quien estaba defendiendo. Es seguidor de Bukele, seguidor de Javier Milei, de Donald Trump, de todos estos movimientos que por desgracia también regados de dinero están por parte de los Estados Unidos y que están consiguiendo bastantes de sus objetivos. Y en fin, ahora Colombia va a entrar en unos 4 años que nadie puede predecir con certeza qué es lo que va a ocurrir. Si gana este tipo finalmente, habrá un presidente sin mayoría parlamentaria, con el mandato más tenue de la historia reciente, en un país dividido en 2 bloques prácticamente idénticos, de hecho, con más gente votando opciones que no son las de Abelardo que votando a favor. Ya os dije antes, los votos de Iván Cepeda, los que están en el preconteo por lo menos, más los votos blancos y los votos nulos, superan a los votos a favor de Abelardo de la Espriella, y con unas promesas de desmantelamiento del Estado y de ser más cercano a Donald Trump, etcétera, que veremos qué es lo que pueden concretar. De la Espriella promete eso, megacárceles, bombardeos sobre matas de coca, y promete que pues va a cargarse todo lo que ha hecho Petro durante los últimos años, incluso aquello que hizo bien, y que de hecho se ha demostrado que hay mucha gente que le ha parecido bien porque ha conseguido mucho más votos de lo que consiguió Petro cuando ganó las elecciones ya en el 2022. En fin, seguiremos informando a ver qué es lo que ocurre. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Os leo en los comentarios a ver qué pensáis al respecto y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.